Buenas tardes, mi nombre es Elvira López, soy profesora aquí en la Escuela de Teatro, soy actriz y vengo a hablar de mi pasión o mis pasiones, que afortunadamente son las cosas que hago, el teatro, la docencia y la música desde una perspectiva poco universitaria. Bueno, como les decía, yo me formé como actriz aquí en la escuela y durante la formación de pregrado tuve la fortuna de poder tener clases con una profesora que fue muy importante, muy marcadora para mí y para algunas de mis compañeras que aparecen en la imagen, con la Magdalena Amenábar, que nos hizo clases de voz hablada durante la carrera, pero a la vez también estuvimos trabajando con ella clases de canto en forma particular. Y entrar a las clases de canto fue una manera de complementar un poco el aprendizaje vocal que estábamos teniendo desde el teatro, y fue para mí también una forma muy estimulante de comprender otros aspectos de la voz y también de empezar a meterme por el tema de la música, que ya me venía dando vueltas desde antes. Entonces me hice profesora de voz, partiendo con las ayudantías y junto con mis dos compañeras Gabriela Aguilera y Gala Fernández, que aparecen ahí en la imagen, que también se hicieron profesoras de voz a raíz de esta formación. Hicimos también un trío vocal que se llamó Pink Milk y que aludía a los tríos vocales de los años 40, 50, las chicas que cantaban entreteniendo a los soldados en la Segunda Guerra, ya, y empezamos a sacar repertorio muy de oreja y armar una especie de espectáculo, pero que surgió de forma muy intuitiva, muy natural. Con las Pink Milk entonces empezamos a investigar sobre el híbrido que significaba poder poner en escena desde una perspectiva de actrices cantando un espectáculo que fuera mezclándose en estos dos lenguajes. Y bueno, ahí estuvimos, ahí nos pasaba que nos presentábamos y nos decían, bueno, ¿qué es esto? ¿Es música o es teatro? ¿O es un musical? ¿O es una ópera o una obra musical? Y nosotros tampoco sabíamos mucho qué era y nos llamaba la atención cómo poder seguir investigando en este cruce. Haciendo una dramaturgia que surgiera también desde las canciones y cómo las canciones y el repertorio pueden ser parte de una dramaturgia un poco más teatral. Y luego me tocó juntarme con la María Izquierdo, que es una actriz también directora, que me invitó a participar en un proyecto donde ella tenía la idea de justamente trabajar a partir de la música, del movimiento, del texto del cuento, una obra de teatro, y cómo estas tres cosas, el teatro, la música, el movimiento, se constituían como formas de narrar este cuento. Y me tocó ser, porque ya estaba empezando a hacer clases de voz y dentro del tema del canto, ser como la preparadora o directora vocal de este grupo. Y ahí fue claramente como el comienzo de una búsqueda muy interesante para mí de poder seguir investigando como en ese cruce y en el cómo un actor que se para y cómo procesa la música el actor desde su cuerpo, desde su voz, y cómo esa voz y esa música son también una expresión que narra por sí sola dentro del cuento. Con este grupo tuvimos una muy exitosa temporada nacional e internacional con esta obra, que también se inscribía como dentro de un formato que era medio híbrido. Y luego culminó con otro montaje que fue un callejero, donde trabajamos a partir de un poema de Nicanor Parra que se llama Los Profesores, y de ponerlo en escena para la calle, y con el pie forzado de trabajar una música que era de autoría del grupo de músicos de ahí, pero también con el desafío de hacer versiones de cantos búlgaros, pero adaptados desde nuestra musicalidad muy aficionada y el texto de Nicanor Parra. Y entonces ahí también luego fui la directora coral y fui la que hizo esta especie de composición, dramaturgismo de este poema con los cantos búlgaros, y ahí me entró el bichito de la composición. Así que y también de tratar de implementar el cómo poder hacer que los estudiantes de teatro se acercaran a la música a través de una composición o una autoría creativa bastante libre y sin la escuela de música tradicional. Bueno, esta imagen que vemos aquí fue mi primer proyecto musical ya propiamente tal, donde dije ya, bueno, me voy a lanzar a ver esto de la composición.
como de hacer canciones y de formar un grupo, y me fui para el lado del rock, del pop, y armé esta banda que se llamaba Bobo, que también era compuesta por músicos y actores, y también entonces en la puesta en escena jugábamos ahora desde un lugar mucho más musical, tradicional, en un recital, qué sé yo, con elementos teatrales, actorales, y cómo se iban complementando estas dos miradas. Editamos este disco que se llamó Piloto de Prueba, hicimos un video, tocamos ahí, bueno, y murió un poco el grupo, también a raíz de un proceso de vida, qué sé yo, pero también yo empecé a sentir que estaba enfrentada como intérprete a un lugar de bloqueo, como decir, frente a este formato siento bloqueos en mi voz, siento que necesito expandir mi voz, siento que necesito encontrar nuevos espacios y también poder expresar a través de mi sonido, de mi voz, las reales emociones que me ocurren cuando estoy en el escenario. Y seguí formándome en el tema de lo vocal, y formando también, evolucionando en las clases, qué sé yo, armando metodologías nuevas, incluyendo dentro de estas metodologías algunas influencias, como por ejemplo esta imagen que vemos aquí es la imagen de una grafofonía, que es el concepto que plantea Murray Schafer, creo que se pronuncia así, que es un compositor y profesor que tiene una forma muy bonita como de percibir la música y de poder también plantear metodologías bastante libres, como la grafofonía, que es donde, así como a grandes rasgos, el alumno, la persona percibe la sonoridad del espacio, interna también, o qué sé yo, de ciertos estímulos concretos, recoge material sonoro, elabora una especie de partitura libre, y es capaz de plasmar su imaginario a través de estos sonidos que después son trabajados desde la voz, que es el principal instrumento del actor, el principal instrumento sonoro. Y aquí me fui encontrando con una nueva pedagogía que no conocía a través de cursos de formación, que se llama, no tiene mucho nombre porque no es ni una metodología, ni una filosofía, ni una técnica, pero es una corriente de trabajo que surgió de un profesor que se llama Alfred Bolson, y luego con un profesor que se llamó Royhart, que hizo un centro de trabajo de investigación vocal, donde la experiencia de investigación tenía que ver con poder conectarse a través de la voz con uno mismo como persona, ¿no? Y a través de esa búsqueda y de la creatividad vocal y de este concepto de la voz plena que puede ir a miles de lugares y conectar todo el imaginario, la creatividad y la percepción a través de tu sonido y poder liberar también a través del sonido emociones. Y fue ahí donde mis clases también se tornaron como más interesantes en términos de investigación, para poder otorgarle a los estudiantes, a cada uno en el fondo, una búsqueda, un camino personal, conociendo su propia voz y tratando de expresar a través de ese sonido nuevas emociones o de liberar bloqueos emocionales que ayudan finalmente al tema del actor, del tema actoral, de las emociones, de qué sé yo. La voz plena. Bueno, luego de eso lo estoy haciendo como una especie de trenza, porque así es. Me fui para el lado de la dirección. Tomé un desafío, una invitación que me hicieron en el Teatro de la Católica, que surgió de un impulso de un profesor de física que tenía las ganas de hacer un montaje que pudiera potenciar el interés en los estudiantes por el estudio de la física desde un lugar mucho más dinámico, más entretenido. Entonces vino este señor, Eugenio Fogel, a enseñarnos ciertos principios físicos que él quería transmitir, y en torno a esos principios, Joca Duarte y Cristian Ruiz escribieron una obra de teatro que era mucho más joven, más cercana, más musical, y que por eso también me escogieron a mí como para ser la directora de este proyecto, para contar una historia de aventuras, de contexto medioambiental, de contexto político, social, donde se desarrollaban estos principios físicos. Y la música también fue, y el trabajo vocal de los actores fue un elemento que iba cruzando este montaje como un lenguaje complementario al teatro. La música desde el lugar clásico en el teatro, que es como la música incidental hacia la obra, o la música desde la musicalidad del texto, o también desde la música en vivo hecha por los mismos actores, con instrumentos poco convencionales o objetos que no son necesariamente instrumentos. Ese fue el primer montaje, y luego
me quedé con el bichito ahí, hice otro más. Estas son imágenes de la misma obra. La segunda obra fue Cráneo Vacío y fue un montaje en torno a un texto que está escrito en base a un cuento de hadas alemán antiguo y está en verso. Entonces también el trabajo musical fue mucho más a partir del texto y también de la composición. Bueno, ahí mezclábamos muñecos y era una obra que habla sobre el paso de la vida a la muerte. Así que ahí también fue una segunda experiencia de dirección, de cruce entre estos dos lenguajes. Y bueno, Pink Milk, que era este proyecto con estas dos compañeras, lo retomamos y ahora estamos de nuevo dando funciones y haciendo espectáculos y tratando de cruzar el tema en la época de los años 40, de la radio, del canto, de los radioteatros, ese mundo un poco. Los cuentos musicalizados también con el grupo de la María, también los retomamos, hicimos un montaje de Hamelin y es muy fácil de llegar con la música y el teatro a los niños o a los jóvenes para transmitir contenidos un poco más transversales, como a eso mismo, como puede ser la física o como puede ser el interés por un problema social, etc. Y este es el último proyecto que llevo a cabo, que es finalmente mi búsqueda como intérprete, como compositora, como cantautora. Saqué un disco y es como mi búsqueda personal y mi gran pasión de cantar como solista y cantautora.